Gloria a Dios. Bueno, muy buenas noches, amados compañeros y discípulos en formación de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Sé que desde temprano han estado allí, juiciosos, muy aplicaditos, muy dispuestos de corazón para recibir lo que el Señor nos tiene el día de hoy. Bueno, ya en sus pantallas aparecen todo el desarrollo de la enseñanza Cuida tu corazón, que durante el ciclo 1 del 2022, que va desde enero hasta el mes de marzo, tenemos una parte por mes. La primera parte de la enseñanza Cuida tu corazón se realizó el día martes 25 de enero. La segunda parte, Dios mediante, la estamos realizando hoy a partir de este momento, martes 22 de febrero, y tenemos una tercera parte y parte final el día martes 22 de marzo, Dios mediante. Entonces, como dice ahí el título, la enseñanza se trata de que nosotros aprendamos a cuidar nuestro corazón, ya que tenemos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, donde nos indica, donde nos instruye sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también está en el libro de Proverbios, está ese mandamiento, que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa importante, sobre toda cosa que está como núcleo fundamental de nuestro ser interior, sea guardada, sea protegida, sea cuidada, sea muy, de una manera muy especial, sea muy custodiada por cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante, que usted aprenda y yo aprenda, que todos aprendamos a cuidar ese corazón que es muy valioso en esta vida presente. Entonces, vamos a iniciar esta enseñanza con una pequeña reflexión y posteriormente una oración inicial. Entonces voy a pasar a la diapositiva número 2 para que usted mire, observe y también escuche atentamente lo que el Señor nos va a compartir el día de hoy. En su pantalla hay una cita bíblica que usted puede leer allí, no tiene necesidad de buscarla, es solo lo que está ahí en la pantalla. Y está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Entonces, para que usted esté en este momento leyendo lo que aparece ahí en su pantalla, en la diapositiva número 2, y le doy nuevamente la bienvenida a todos nuestros hermanos y discípulos en formación de la Escuela de Formación Integral. Para los que no me conocen, me identifico, Cristian Eduardo Copete, representante del equipo de coordinación de la Escuela de Formación Integral Discipulado del Centro Misionero Bethesda La Floresta de Cali. Bueno, entonces vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Le voy a repetir esta parte. He aquí que aquel cuya alma no es recta. Vamos parte por parte. Entonces la palabra alma en el griego está en el 5315, significa corazón, significa deseo, ánimo, emoción, interior, voluntad. Y de este concepto de la palabra alma podemos extraer el componente funcional del alma. ¿Qué compone el alma? ¿Qué compone nuestra alma? La dimensión de nuestro ser, el alma. Lo componen las emociones, lo componen la voluntad y lo componen nuestros pensamientos. Entonces nace una gran necesidad en el alma de renovar nuestros pensamientos, nuestra mente. Está la necesidad de renovar nuestra mente conforme la mente de Cristo. Está la necesidad
de nosotros rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios Padre que está en los cielos. Eso se llama negarse a nosotros mismos, cuando dejamos que Él sea el Señor y director de nuestra vida, el guiador. Y también está la necesidad de que nuestras emociones, de que nuestros sentimientos sean sanados, sean libres y nuestro ser interior sea totalmente renovado. Entonces es muy importante que usted conozca de qué está hecha su alma, qué la compone. Recuerde, las emociones, la voluntad, su capacidad de decidir, y está los pensamientos, la mente, la mente. Entonces son esos tres componentes funcionales de su alma y de mi alma y del alma de cualquier persona. Y dice que la palabra alma en el griego significa corazón. Y precisamente sigue diciendo aquí esta cita bíblica: el alma o el corazón no es recto, se enorgullece. El corazón que no es recto se enorgullece. La palabra rectitud, quiero mostrarle, eso está en el hebreo, en el Hebreo 34:74, donde dice estar derecho, figurativamente conducir, figurativamente prosperado, hacer lo bueno, tomar el camino recto. Eso es la palabra rectitud. Pero aquí me está diciendo que el corazón no es recto, es decir, que entonces podemos decir que el corazón no está derecho, que su camino no es el correcto. ¿Y por qué no es el correcto? Dice más adelante, porque se enorgullece. La palabra enorgullecer está en el hebreo 60:75. Raíz primaria, hinchar, está inflado, estar eufórico. Y un sinónimo que nos amplía más el entendimiento de la palabra enorgullecer significa que la persona se ha ensoberbecido, que la persona se ha dispuesto a tener un corazón altivo, arrogante, lleno de desprecio. Y entonces dice que ese corazón que no es recto está afectado porque se ha enorgullecido. Entonces es muy importante que usted sepa de que la persona que no acepta la corrección, que no acepta la dirección, que no acepta la guianza, esa persona se ha enorgullecido. Esa persona ya no desea hacer la voluntad de Dios, porque ha deseado y ha determinado que su voluntad se haga en su vida, conforme lo que piensa, conforme lo que quiere, y dice la palabra que ese camino no es recto. Y aquí hay un contraste: más el justo. Dice la palabra más, es un conector de contraste, como si hiciera una diferencia, ¿sí? Es como algo antitético. Entonces, más el justo, nos está diciendo que la palabra justo está en el hebreo 66:62, derecho recto, derecho en sentido moral, absuelto, hacer justicia, justificar, inocente. Entonces el justo es aquella persona que ha sido justificada. Dice Romanos 5:1 que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo de Nazaret. Por medio de lo que Cristo consumó en la cruz, hemos sido nosotros justificados. Entonces la palabra justo le permite la persona disfrutar de la justicia de Dios revelada en su vida por fe y con testimonio para los demás, también por medio de la fe. Entonces dice que el justo, la persona que ha sido justificada por su fe, que quiere decir por su confianza, por su fidelidad, por su corazón humilde y manso, conforme al de Cristo, entonces ha decidido creer en el Señor Jesucristo, y que lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados es real y es suficiente para que nosotros caminemos en libertad, para vivir una vida en abundancia, sometidos al señorío de Cristo. La persona que es orgullosa no obedece al señorío de Cristo. La persona mansa y humilde está agradecida, y el agradecimiento elimina la amargura. ¿El agradecimiento de qué? El agradecimiento de que, siendo nosotros pecadores, como todos lo somos, Cristo murió por nosotros y nos ha perdonado el Padre por lo que Cristo pagó por nosotros. Paga el justo, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros
somos absueltos. Es uno de los beneficios de declaración de inocencia del que ha sido justificado. Esa es la justicia de Dios, que Él derramó su ira sobre Cristo por nuestros errores para que tú y yo seamos libres de la culpa del pecado y del temor por el castigo por el pecado. Lo que hizo Cristo fue muy grande, fue muy glorioso, fue muy poderoso para toda la humanidad. Paga Él y nosotros somos libres. Y así como Dios nos perdona en Cristo Jesús, así también dice la palabra, nuestro corazón debe de adiestrarse, ejercitarse en perdonar a los demás. Porque si yo no perdono, el Padre que está en el cielo, como dice la oración modelo del Padre nuestro, que Él no nos perdona si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo. Por eso dice, reza. Asimismo, dice literalmente que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Pero si nosotros no perdonamos, no practicamos sus mandamientos de justicia, nuestro corazón se ha enorgullecido y tampoco seremos perdonados. Entonces es muy importante que usted sepa que la mejor manera de guardar el corazón es perdonando, que la mejor manera de guardar el corazón precisamente es trabajando con las necesidades del alma, de llevar su voluntad a rendirse a la voluntad del Padre que está en el cielo, de llevar su mente a la renovación de su entendimiento para pensar como piensa Cristo, a vivir ese proceso de muerte con tal de obedecer a Dios, de negarse a sí mismo. El proceso de muerte es el proceso de obediencia a Dios, es lo que quiere decir en Filipenses. Cuando Cristo se humilla, a sí mismo será exaltado en algún momento de nuestra vida, como lo fue también Cristo. Entonces es muy importante que usted también pueda trabajar el estado de su alma, estar consciente de lo que pasa en sus emociones, si están desestabilizadas, si están afectadas por lo que ha pasado en su vida, por su pasado. En el nivel 2, mi santificación, perdón, se trabaja esa parte de la amargura, de la sanidad del alma, de la transformación del alma. Entonces es muy importante que usted haga todo el proceso de nivel 1 al nivel 5, porque en el nivel 1 trabajamos la dimensión del ser, el espíritu, que trabaja la justificación. En el nivel 2 trabajamos la santificación, que trabaja sobre la dimensión del ser, el alma. Y en el nivel 3 trabajamos la dimensión física, que es el cuerpo, la consagración de nuestros miembros y los sentidos sensoriales, que es mi consagración que trabaja sobre el cuerpo. Y el nivel 4, que trabaja ya sobre la constitución del ser, para trabajar y vivir como hijo de Dios verdadero, manifestando juntamente con Cristo la verdadera manifestación de los hijos de Dios. Y es muy importante porque ahí tiene que haber actitud, disposición y también obediencia en ese nuevo ser. Y en el nivel 5, ya en mi multiplicación, lo que yo hago siendo primero de testimonio, puedo multiplicarlo de tal manera que Dios me respalda y lo voy a glorificar en todo, en mi fe probada, en mi emprendimiento y en mi visión conforme a la voluntad de Dios. Eso era lo que quería compartir con usted en esta reflexión, esa palabra que está ahí en pantalla. No se le olvide que si usted no tiene un corazón manso y humilde, puede aprender de nuestro Señor Jesucristo. No se preocupe, no se desanime, no estamos para juzgarle, estamos para servirle, para ayudarle en el camino de la perfección, en el camino del perfeccionamiento, de la formación de su vida espiritual, de todo su ser, porque el proceso de santificación progresiva, dice 1 Tesalonicenses 5:23, que es sobre espíritu, alma y cuerpo. Y en eso es lo que queremos ayudarle. Y usted necesita un corazón dispuesto para dejarse orientar, para dejarse guiar a través de la palabra de Dios. Y eso era lo que quería compartirles. Vamos a orar en estos 3 minuticos que nos quedan. Pongamos esta palabra y esta reunión, esta enseñanza, cuida tu corazón, delante de la presencia de Dios. Los que van entrando, recuerden cerciorarse de que su micrófono esté desactivado para no causar interferencia y asimismo su cámara. Solamente la va a tener activada quien está interviniendo. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que están allí conectados, los que se están conectando. Te damos gracias, Señor, por todos los discípulos en formación que están en el nivel 1,
en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4, en el nivel 5, tanto de la modalidad juvenil como los de la modalidad de adultos, como los de la modalidad virtual, como los de la modalidad presencial. Te damos gracias por toda la escuela de formación integral. Gracias por todo lo que se está desarrollando en los procesos personales de todos y cada uno de los estudiantes. Gracias por su amor, su disposición, porque tú eres el que ha puesto en el querer en su corazón, el hacer, para que estén allí haciendo sus tareas, trabajando con las afectaciones que están identificando y que tú nos estás guiando y mostrando. Padre, que esta palabra que hemos compartido, Señor, nos lleve a trabajar y a ser conscientes del estado de nuestra alma. Gracias por esta palabra. Gracias por la vida y la salud y el bienestar de cada uno de mis hermanos que se encuentra ahí escuchando, que se encuentra ahí conectado, y aún de los que van a escuchar esta grabación. Bendíceles a todos. Te pedimos la intervención divina, Señor, conforme tus riquezas en gloria, en cada una de sus necesidades, en cada una de estas personas que tú estás formando. Ayúdales en cada uno de sus procesos, porque de alguna manera todos estamos siendo formados con las diferentes situaciones que estamos viviendo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo escenario de la sociedad. Padre, haznos entender que todas las cosas nos ayudan a bien, porque conforme tu propósito hemos sido llamados y establecidos en el propósito de Dios. Gracias, Padre Celestial, por cada estudiante, Señor, que se ha conectado con disposición, que el que ha venido sediento de tu palabra sea saciado por el Espíritu Santo y su llenura. En el nombre de Cristo Jesús, presentamos las redes, presentamos los Wi-Fi, los medios tecnológicos, los equipos, para que seas tú tomando el control y podamos desarrollar esta enseñanza conforme tu preciosa y agradable voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, el reconocimiento, la exaltación y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo lo disponemos para que tú nos guíes, nos enseñes y sobre todo nos instruyas en esa oportunidad, en esta vida de guardar nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a darle Ay, Cristian, paso. porque dijo la oración hoy. Vamos a Minerito, darle Cristian. paso a nuestra pastora Leneide Cortés y vamos a cerciorarnos de que todos tengamos los micrófonos desactivados. Vamos a desactivar la cámara y el micrófono y nos vamos a disponer para escuchar con atención para que podamos obedecer con precisión. Recuerde ese principio, escuchar con atención para que podamos obedecer No tiene que con estar con una precisión. rayita ahí. Bueno, que Dios les bendiga. Adelante, Pastora Leney, bienvenida, muy buena noche. Muy buena noche, mi hermano Cristian, y a todos los hermanos que están allí conectaditos, están muy juiciosos, siguiendo todas las instrucciones. Bueno, le doy la bienvenida a todos, que el Señor los bendiga y que espero que el Señor sea dándoles un mayor entendimiento en su palabra para que podamos entender lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta escuela, a través de esta enseñanza. Bueno, esta noche vamos a hablar del rechazo. Es algo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Todos hemos pasado por estos momentos de ser rechazados, porque pues eso es lo que vemos como algo que se vive diariamente, como algo muy normal que viven los seres humanos y aún los cristianos, aún nosotros. Y vivimos en un mundo donde se rechazan los unos a otros. Y esto viene desde el principio, desde Génesis, desde Adán y Eva, viene el rechazo. Esto no es de ahora, eso no es por este momento o solo para nosotros, no, esto viene desde mucho antes. Por eso yo quiero que vamos a la palabra del Señor allí en Génesis 1:26, lo leemos hasta el 28, y dice allí la palabra del Señor. Entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos, mis amados hermanos, que el Señor un día decidió crearnos, dijo, bueno, vamos a crear al hombre, y cuando creó al hombre, lo creó, dice la palabra, a su imagen, conforme a su semejanza. O sea, cuando escuchamos allí esas frases, os creó igual a él, ¿no? Dice que es su imagen, o sea, muy similar a él, dice conforme a nuestra semejanza. ¿Y para qué nos creó el Señor? Es el propósito de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, el Espíritu de Dios estaban allí en ese momento, hermanos, fue para que señorease, dice que para que señorease en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todas las, para ponernos a gobernar sobre esta tierra. Él no creó al hombre con otro propósito, sino con ese, de ser gobernadores, que el hombre cuidara de la tierra, gobernara sobre ella. Dice que tuviera señorío en los animales. Y dice que creó Dios al hombre, y vuelve y nos dice a su imagen, a imagen de Dios. Y cuando uno allí viene buscando esa palabra imagen, dice que quiere decir hacer sombra, parecido, figura representativa, apariencia, imagen. Entonces, el Señor nos creó, hermanos, con el propósito, y allí en el 28 continúa diciéndonos de que el hombre no solo gobernara la tierra, cuidara de ella, sino que también se dice fructificara y se multiplicara y gobernara sobre ella, señoreara sobre todas las cosas. Y si vamos allá a Génesis, continuemos con Génesis, más adelantico allí en el 2, versículo 15 al 17, Génesis 2, Génesis 2, versículo 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Préstele mucha atención a estos versículos. Dice el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hasta ahí, hasta el 17, lo leemos. Entonces, vemos en estos versículos y en los anteriores que hemos leído, hermanos, cómo Dios le da al hombre unos derechos, le entrega un reino y unos derechos gratuitamente a nosotros, al hombre. El hombre no tuvo que hacer nada, no tuvo que pagar para estar allí. Imagínense en el Edén, cuidando de ese lugar donde el Señor lo puso. No, él no tuvo que pagar nada, todo fue gratuito. Y allí entonces el Señor recibe un mandamiento. Dios, nuestro Dios, le da un solo mandamiento, pero también le da muchos privilegios. Vemos esos privilegios que les mencioné ahora, de gobernar sobre la tierra, sobre los animales, que ellos tuvieran ese señorío. Y si leemos allí Génesis 3, versículo del 1 al 3, hacia allá en Génesis 3, y lo leemos del 1 al 3, dice, pero la serpiente
era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del todo, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces vemos aquí cómo estaba allí la mujer, o sea, Eva, con la serpiente. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales y comienza a ponerle allí, como decimos normalmente, ¿no? Como la cascarita, la tentación, comienza allí a hablarle de una manera que la pone a ella como a dudar, ¿no? Con que, mire, que le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, eso no es exactamente lo que el Señor le ordenó. Pero ella viene y le pone allí, hermanos, como esa duda, le siembra allí en el corazón de la mujer. Y dice que la mujer le respondió, no, sí, podemos comer de todo el fruto de los árboles, del huerto, pero solo uno, solamente de un fruto no podemos comer, que no comeréis de él, dijo el Señor, porque si no, el día que comamos de ese fruto, vamos a morir. O sea, recordemos que Dios le dio muchos privilegios al hombre, pero un solo mandamiento, y el cual el hombre no pudo allí obedecer. Eva se dejó tentar por el enemigo. Esa es la palabra que ella comió y no solamente comió ella, sino que le dio a comer a su marido. Entonces, ¿qué estaba haciendo allí la mujer? Estaba rechazando un mandamiento, un único mandamiento que el Señor le había dado. Lo había desobedecido. Es que cuando usted y yo, mis amados hermanos, entendamos, rechazamos un solo mandamiento que Dios nos dé. No estamos rechazando allí el mandamiento en sí, no estamos rechazando, bueno, sí estamos rechazando el mandamiento porque es la palabra de Dios, no estamos rechazando al hombre, que muchas veces cuando el Señor quiere usar a alguien para venir y corregirnos, para amonestarnos, entonces el hermano o la hermana, en vez de agradecer, ¿qué hace? Se enoja contra la persona. Muchos dicen, el diablo se me levantó con este hermanito, con esta hermanita, o con cualquier otra persona, porque el Señor puede usar al que sea para corregirnos, para que usted y yo, hermanos, hacernos caer en cuenta que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, allí, ¿qué hizo Dios? Estaba probando la obediencia del hombre. Estaba probando su obediencia. Pero vemos que ellos desobedecieron a Dios. Rechazaron el mandamiento de Dios, rechazaron allí su palabra. Pero como les decía, ahí no estaban solamente rechazando su mandamiento, sino que estaban directamente rechazando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque no habían obedecido su mandamiento, su palabra, lo que Él les había dicho. Allí en el versículo 7, ahí más adelantico podemos leerlo. Entonces vemos que dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Adán y Eva andaban en el paraíso, se paseaban de un lado para otro, el Señor iba todos los días y allí de frente con ellos hablaban, tenían una comunión allí, contacto con Dios mismo, y ellos nunca se habían caído como en cuenta de que estaban desnudos, ¿no? Para ellos era algo normal. Pero cuando ellos se le abrieron los ojos, dice la palabra, cuando ellos cayeron como en cuenta de que estaban desnudos, que no tenían ropa,
Pues desde el mismo momento en que le fallaron a Dios, desde el mismo momento en que desobedecieron a Dios, el mandamiento de Dios. Entonces, desde ese mismo momento, hermanos, si leemos hasta el 24, usted lo puede leer allí en la casa para que avancemos un poquito más. Aquí podemos ver cómo el hombre entrega el reino y sus derechos, un reino que Dios le había entregado a él. Dios le había dado el privilegio a Adán y a Eva de gobernar sobre la tierra, de cuidarla, de gobernar sobre los animales, sobre la creación de Dios. Pero ellos rechazaron ese privilegio, entregaron ese reino al mismo Satanás, desde el mismo momento en que lo desobedecieron. El hombre, segundo punto, el hombre se ve sujeto a la reprensión de Dios. Vemos que llega Dios allí al huerto del Edén, llama, ¿a quién es el primero que llama? Al hombre, llama al varón, Adán, a preguntarle por qué se sabía que estaba desnudo. Dice que el 8, que ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto es lo que hace el pecado, mis amados hermanos. Esto es lo que hace el pecado. Que el apartar a Dios, a Dios del hombre, apartarlo, lo separa. Hermano, hay unas que separación, ya no iban como a seguir teniendo allí esa comunión con el Señor, se pierde por causa de qué, del pecado, de rechazar el mandamiento de Dios. Entonces allí viene la reprensión del Señor. El Señor ya dice, bueno, ¿y ustedes por qué se esconden? ¿Qué es lo que, desde el momento en que ellos rechazaron el mandamiento de Dios, entonces ya ahí que descubrieron o cayeron en cuenta de que estaban desnudos, ya, entonces eso los llevó a esconderse de Dios. Ya comenzaron a sentir que vergüenza de no tener ropa, de no estar cubiertos. Entonces dice en el 9, bueno, allí donde el Señor los llama, y en el 10 Adán le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Y ahí viene la reprensión de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y el Señor entonces allí se da cuenta de que habían desobedecido. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Que no comieses. Entonces el hombre comienza allí a disculparse, ¿no? Mire, ¿desde dónde viene esa herencia del ser humano? Que es muy fácil y que está muy dado a disculparse. Tienen las disculpas allí, hermanos, en la boca siempre, ¿no? Entonces comenzó Adán a echarle la culpa a Eva, Eva comenzó a echarle la culpa a la serpiente y así sucesivamente. Entonces el hombre termina despojado de los derechos. Miren, entonces vienen que las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de haber rechazado el mandato de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace allí? Dice que lo despojó de todo, de los derechos que les había dado, de la perfección dada por Dios, de la tierra. Termina esclavos del príncipe de este mundo, esclavos del pecado, esclavos de la carne, la perversión. Ahí es donde ya llega todas estas consecuencias que estamos aquí mencionando. Entonces el hombre allí ya se ve enfrentado ¿a qué? Al rechazo, porque ya el Señor los expulsó del paraíso, los expulsó a causa de ellos haber rechazado la palabra. Entonces, muy pronto muchas personas dicen que es que Dios rechazó al hombre, ¿no? Vemos que fue el hombre el primero en rechazar a Dios, porque cuando se rechaza la palabra de Dios, se está rechazando directamente a Dios. Mire qué cuidado el que debemos de tener tú y yo, hermanos, de no ir a rechazar
un mandamiento de Dios, la palabra del Señor, es que es palabra de Dios. Entonces, cuando se rechaza, el hombre rechaza un mandamiento de Dios, la palabra de Dios está rechazando al mismo Dios. Entonces Dios, hermanos, no fue el primero en rechazarlo, sino que el hombre fue el que lo rechazó. Entonces, vemos cómo el rechazo es el diseño satánico dentro de las relaciones del ser humano, en todo lugar, llámese familia, llámese empresa, llámese a una misma congregación donde asistimos, también vemos cómo se rechazan los unos y los otros, por A, por B razón, bueno, esos motivos se encuentran por todos lados, llámese aún en la misma calle, nos hemos encontrado o enfrentado al rechazo. Entonces nadie se ha librado de esto, nadie puede decir, no, a mí como nunca me han rechazado, no, es que como yo nunca he rechazado a nadie, no, eso es mentira. Porque comenzando porque la persona que es rechazada termina rechazando. Porque desde la misma familia comenzamos a vivir esto del rechazo. Los padres rechazan a los hijos, aún allí sin darse en cuenta, ¿sí? Porque como es como algo normal, digámoslo así, o era algo normal en nuestro diario vivir, en la familia, que, por un ejemplo, el niño se le acerca allí a su papá, y el papá entonces lo mira, le arruga el ceño, y le dice, no, 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 quítese de aquí que yo ahora estoy muy ocupado. ¿Qué está haciendo allí? Lo está rechazando. Y a él le parece muy normal. O si es la mamá, igual, ¿cierto? Les parece normal. Sí, a uno le parecía normal. Yo lo digo porque a mí, yo viví eso. Yo rechacé como madre a mis hijos. Y yo cuando comenzamos, el Señor comenzó a enseñarnos esto, yo dije, ay, gracias a Dios, nosotros nunca rechazamos a nuestros hijos. Pero ponga uno allá a analizar con ellos como las diferentes situaciones que ellos vivieron, esas expresiones que nosotros les decíamos, esas palabras, y eso era ¿qué? Palabras de rechazo. Entonces, eso va directamente al alma. El alma comienza a sentirse allí, el alma de ese niño comienza a registrar todo eso, a registrar ese rechazo del papá o de la mamá, o otras veces del abuelo. Muchos abuelos rechazan a sus nietos, que porque de pronto no quieren allí, no estaban muy de acuerdo con el hijo o la hija de casarse con ese hombre, con esa mujer. Entonces comenzaron allí a rechazar a su nieto. Entonces mire todo, vivimos en un mundo donde se rechazan mutuamente y aún nosotros terminamos rechazando. Entonces, eso es un diseño satánico y contrario al amor de Dios. ¿Por qué contrario al amor de Dios? Porque Dios nunca nos rechaza. Dios nunca nos va a rechazar. Cuando dice que al que Él viene, Él no lo echa afuera, Él no lo rechaza, Él no le dice, no, quítese de aquí, no, al contrario, el Señor dice, vengan a mí, vengan a mí. Entonces, el Señor está allí dispuesto todo el tiempo para nosotros, las 24 horas del día. Dios nunca nos va a rechazar. Dios, aunque le seamos, dice, infieles, miren que es tan linda la palabra del Señor, dice que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Dios es un Dios fiel. Entonces, muchos se dejan engañar, o el mismo enemigo les manda dardos, pensamientos allá a su mente, de que es que no, como le fallaron a Dios, porque hicieron de pronto algo que Dios les agradó, que está contrario a la palabra, entonces que ya Dios los va a rechazar, ya el Señor ya no los quiere. No, déjame decirte que Dios es un Dios de amor y que Dios nunca nos va a rechazar. Recordemos que el rechazo es un diseño del mismo Satanás, que es el diseñador de ambientes. Todo esto lo ha diseñado él para destruir las relaciones familiares, la relación entre las parejas. Vemos cómo el esposo rechaza a la esposa,
que porque la esposa de pronto no lo atendió bien, se equivocó, cometió un error en cualquier área. Entonces ya el esposo la rechaza, ya se enojó, ya la hace allí a un lado y hasta muchos se van hasta dormir al sofá, ¿no? Entonces, ahí ¿qué está haciendo? Está rechazando a esa esposa o la esposa termina rechazando al esposo. Entonces, todo esto lo vemos en la misma familia. El rechazo, bueno, hay muchos significados de la palabra rechazo, hay varios. El rechazo, primer significado, vamos a verlo. Quiere decir acción de rehusarse a aceptar a una persona o una cosa sin un análisis previo. O sea, sin conocer a una persona, de pronto porque alguien le habló mal de ella, le dio mala referencia. Entonces ya cuando conoce a la persona allí, a esa persona, entonces ya la rechaza, ¿no? Ya le cae mal, ya dice que no, uy, no, que esa persona ya no quiere que se le arrime. Cuando de pronto no la ha ni tratado siquiera y ya la está que le está rechazando. Hay muchas personas que están muy afectadas de su alma y yo sé que ustedes han conocido de pronto hasta la misma familia, muchas así, que dice que sin que no aceptan a una persona, aún sin un análisis previo, o sea, sin haberla tratado, sin haberla conocido, sin saber quién es, cómo es, entonces la rechazan. Y uno va a la palabra y allí ve ejemplos. Mateo 8:33, por ejemplo, vamos allá a leerlo, dice la palabra del Señor. Podemos leer el 33 y el 34, dice, y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oiga, entonces, ni siquiera Jesús se escapó de ser rechazado. Así que usted y yo, ¿por qué no vamos a sentir mal si ni siquiera el Señor Jesús se escapó de que lo rechazaran? Vemos aquí en este ejemplo perdón, que a pesar de que ellos estaban que a pesar de que Jesús lo único que hacía era hacerles el bien, él sanaba, dice allí en los evangelios, sanaba a los que estaban enfermos, libertaba a los cautivos, hacía milagros, prodigios, les hacía el bien. Y a pesar de todo eso, de ellos ver todas estas cosas, ¿qué le pidieron al Señor? En vez de ser agradecidos, en vez de estar felices de que Jesús estuviera allí con ellos, no, ellos lo rechazaron. Y mire, hermanos, que vemos ejemplo en nosotros, en nuestra convivencia con los demás, que hay personas que están tan afectadas del alma que uno está tratando de hacerles el bien o está haciéndoles uno el bien, mirando a ver cómo les ayuda en una cosa, en otra, y ellos están allí como prevenidos, como que tomando las cosas por el lado malo, siempre una persona que es rechazada no ve lo bueno, no agradece, porque una persona rechazada le cuesta dificultad ser agradecida. Entonces, a pesar de que están viendo que esa persona quiere hacer el bien, no, ellos lo ven por otra, quién sabe qué estará tramando, mírenlo ahí. Yo como no confío en nadie, es que la gente no es una parranda hipócrita. Yo, mejor dicho, yo amigos no tengo, porque es que esos amigos, ¿no? Y eso se riegan, hermanos, a decir un poco de cosas. Cuando usted oiga una persona hablando así, cuando usted ve una persona o de pronto tú mismo ubicas allí en tu vida que se te dificulta confiar en los demás, creerle a los demás, pues déjame decirte que estos son consecuencias del rechazo. Esos son consecuencias del rechazo. Y eso pasó con Jesús. El Señor, por más que les hacía el bien, que ellos veían todas las cosas que el Señor estaba haciendo que eran buenas, a pesar de todo eso, le pedían que se fuera de su ciudad o de ese pueblo donde él en ese momento estaba. Otro significado, pasemos al segundo,
quiere decir, bueno, apodoquimazo. Apo quiere decir fuera de. Doquimazo quiere decir aprobación. Entonces, allí vemos, el significado dice que quiere decir fuera de aprobación. Es rechazar y desaprobar a alguien después de un análisis. El anterior es sin un análisis, este es después de un análisis, después de haber tratado a la persona, después de haberla analizado. Yo creo que ustedes han conocido personas de que a uno se las presentan o uno va a determinado lugar y lo miran, lo estudian de los pies hasta la cabeza, lo miran todo, le reparan todo. Hasta los gestos, allí están mirándolo, hemos dicho, no se les escapa a una. Están estudiándolo a uno, pero quisieran como tener rayos X para mirarlo hasta por dentro. Entonces, eso es rechazar y desaprobar a alguien después de un análisis. Ay, no, esa persona no me cayó bien. Uy, no, es que, si vio cómo hablas, no. Y si vio cómo viste, uy, no, tan feo que viste. Y comienzan a entrar en la crítica. Y entonces, porque no viste de pronto como él le parece o a ella, entonces ya le cayó mal. Ah, entonces como ese no piensa igual a mí, como ese no tiene ni mismas ideas, entonces ya lo desaprobó, ya lo rechaza. En Marcos 6:3 dice allí, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿De quién están hablando? De Jesús. Ellos no decían, uy, llegó Jesús, no, ellos decían, bueno, me imagino las miradas de rechazo tan tremenda porque así son esta clase de personas, ¿no? Personas que está afectada el alma, miran hasta mal y hacen unos gestos de desprecio, de desdén, y este no es el carpintero, y este no es el hijo de María, este no puede ser el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Dice que se escandalizaban de él, lo rechazaban, lo menospreciaban, porque a eso lleva el rechazo, a menospreciar a los demás. Y así, mis amados hermanos, la Biblia nos da muchos ejemplos. Tenemos allí en 2 de Samuel, para que también lo analices, allí en tu casa, el ejemplo de Amnón y Tamar. Cómo después de que Amnón deseó a Tamar, supuestamente se enamoró pues de ella, y tanto que la quería poseer a pesar de que era su hermana, pero él se encaprichó y quería acostarse con ella, y ya después de que logró su cometido, dice que la aborreció, la echó, ya no quería verla, ya no quería saber nada de ella, la rechazó después de todo lo que pasó con ellos. Vamos al tercer significado. El tercer significado es prescindir de, hacer a un lado, ignorar, no tomar en cuenta, despreciar algo como si no tuviera valor. Miren, hermanos, que en cuanto a esto también tenemos pues ejemplos en la familia, en el colegio, como les decía, en la misma congregación. Sé que quiere decir prescindir de, hacer a un lado, ignorar. ¿Cuántos no hemos sido ignorados? Creo que todos, ¿cierto? Eso es una manera, significa que ser rechazados. Todos hemos sido rechazados. Muchos hemos sido rechazados por nuestros propios padres. Aquellos que pronto un día, que se criaron, por ejemplo, sin el papá, les tocó un papá irresponsable, un papá que aún lo negó, que cuando esa mamá le dijo, estoy en embarazo, le dijo, pues deshágase de eso porque eso no es mío, usted verá qué es lo que va a hacer con él. Y allí esa alma de esa criatura
hermanos, que apenas estaba allí en el vientre, formándose en el vientre de esa mujer, recibió eso allí. Yo me imagino esa alma ya retorciéndose en el vientre, hermanos, recibiendo que ese rechazo de la persona más importante en la tierra para un niño como es su papá. Sí, porque el papá es la persona más, el padre terrenal, ese papá terrenal es la persona más importante en la vida de un ser humano. Usted no sabe yo creo que si los varones, los hombres, supieran el daño tan grande que le pueden hacer a un hijo, engendrar un hijo y rechazarlo, abandonarlo, yo creo que no lo harían. Sé que todo eso un hombre lo hace por ignorancia, porque ignoran la verdad, porque ignoran las escrituras. Entonces, hermanos, ese niño, ¿cómo crece? Ese niño crece con percepción de injusticia. Ese niño va a ser un niño tímido. Si usted ve por ahí un niño como que es tímido, que no le gusta ni saludar, no le gusta que la gente como que le arrime, como que no le gusta compartir, se le dificulta compartir con los demás niños, es porque ese niño ha sufrido rechazo. De pronto, cuando nació, él no se dio ni cuenta, de pronto él ni cuenta se dio, pero es que el alma allí estaba recibiendo todo eso. Un niño allí en el vientre no se va a dar cuenta, un bebé, ese feto, allí, ese embrión, no se va a dar cuenta de que ese papá lo rechazó o que la misma mamá lo rechazó. Hay mamás que cuando se dieron cuenta que estaban en embarazo, dicen, uy, no, otro hijo, no, qué pereza otra vez, volver uno a lidiar. Yo he escuchado mujeres, ¿no? No, y hacen una cara así, no, qué pereza volver uno a lidiar con muchachos, no, 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 no. Yo no quería más hijos y ahí, ¿qué está haciendo esa madre? ¿Qué está haciendo esa mujer? Está rechazando a ese hijo. Y yo estaba mujeres han estado en consejería conmigo y me han contado, ¿no? Y han dicho, no, yo nunca rechacé a mi hijo, entonces de pronto no hay hablando, le dice, bueno, y usted cuando se dio cuenta de que estaba en embarazo, ¿qué sentiste? Entonces caen en cuenta, o le cuentan a uno y uno les hace caer en cuenta, pues ahí estaba rechazando a tu hijo, ese momento, esa expresión que tú hiciste allí, esas palabras que tú dijiste, eran palabras de qué rechazo. Entonces, por eso ese niño rechaza a esa mamá y hasta la llega a odiar. Por eso, ¿por qué? Porque esa almita ya, esa alma percibió ese rechazo de su madre o de su papá o muchas veces de ambos. No, y ahora sí que se me va a complicar la vida. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en las mujeres jóvenes, ¿no? Que están todavía estudiando y que cometieron allí, tuvieron un desliz, cometieron allí una locura y dejó como consecuencia un embarazo. Eso sí que sucede. Esas son las que más rápido allí se quejan y se expresan de una manera tremenda, que ese niño está allí recibiendo todo ese rechazo. No, ahora sí que no, mis sueños se frustraron, no, mire, ahora qué voy a hacer con este niño, no va a poder seguir estudiando, y ahora que mi papá y mi mamá se den cuenta, mejor dicho, imagine usted allí esa criatura recibiendo todo, todo ese rechazo de esa mamá, o de pronto de los dos, porque están muy jóvenes y no miraron las consecuencias. Entonces, todo esto el niño lo recibe y por eso cuando ya el niño allí nace y va creciendo, por más que ese papá, esa mamá, ya al nacer lo reciben bien, con alegría, lo aman, lo criaron allí como el Señor los ayudó como pudieron. Y por más que lo que ellos pensaron que lo habían hecho bien, que lo habían criado bien, esas consecuencias del rechazo, ese niño lo sintió, eso quedó allí registrado en su alma. Entonces, dice que en este significado, hacer a un lado, ignorar, no tomar en cuenta, despreciar algo como si no tuviera
valor. Entonces, mire que es tremendo eso, que esos ejemplos que le estoy dando es solo allí, pero ejemplos hay muchos en cuanto a esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos menospreciado también a alguien? Como te decía al principio, el rechazado termina rechazando. Nosotros que nos quejábamos de que habíamos sido rechazados, resulta que nosotros también rechazamos. Y muchas veces uno no se da cuenta de eso. Por ejemplo, cuando hay en los grupos, ¿cuántos? El mismo que está allí al frente de ese grupo, el mismo coordinador, resulta rechazando a determinadas personas, las ignora, no las tiene en cuenta, las menosprecia. Pues déjame decirte que allí hay rechazo. Mateo 26 del 1 al 3, Mateo 26 del 1 al 3. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Diga, tremendo. Mire que allí estaba Jesús, en la casa de Simón, dice que estaba allí, y cuando estaba allí vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, dice que era de gran valor. Cuando ella supo que Jesús estaba allí, cuando vio a Jesús, derramó sobre su cabeza, hermanos, todo ese perfume. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los discípulos se enojaron. Uy, pero usted ¿cómo hace eso? ¿Cómo? Uy, mire ese desperdicio, nada, eso con lo carísimo que es usted ahí desperdiciándolo. A ellos, ¿qué les pareció un desperdicio? ¿Qué estaban haciendo ellos allí? Estaban primero rechazando allí a la mujer que estaba haciendo algo bueno, porque estaba, imagínense, nada más y nada menos que derramando ese perfume en la cabeza de nuestro Señor. Pero ellos en vez de, pues, de alabarla, como de aceptarla, ¿no? Se enojaron contra ella y comenzaron a decirle cosas. En Marcos 7:6 vemos también el ejemplo de los escribas y fariseos. Aparte, el 6 dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel iba al templo, pero hacía cosas como religiosamente. Ellos decían amar a Dios. Ellos, recordemos que los fariseos eran expertos en aparentar. Entonces ellos aparentaban una santidad que no tenían, porque por fuera eran íntegros, por fuera mantenían impecables, les gustaba orar en las esquinas para que los vieran, levantar las manos, a orar en voz alta, dar el diezmo y que todos vieran allí cuánto daban, el billete allí de más valor. Pero era para ellos, ¿para quién lo hacían? Ellos lo hacían para aparentar ante los demás, para que los demás dijeran, uy, estos son santos, mírenlos, cómo aman a Dios. Pero resulta que el Dios que conoce el corazón, el Señor que conoce el corazón, ¿qué pasó allí en ese momento? Si leemos todo este pasaje, que el Señor allí desnudó su corazón. El Señor allí, conociendo el corazón de ellos, le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de labios dicen, yo amo al Señor? Uy, sí, es que Él es tan lindo, es que Él es tan bello. Pero resulta que su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque si no hay una obediencia sincera, una búsqueda sincera de Dios, pues allí no pasa nada, porque Dios está mirando que tu corazón, mi corazón, Él está mirando si esas palabras de verdad tú las sientes, de verdad te salen de lo más profundo de tu corazón o solo es de labios. Solo allí es por allí nada más como para que, como por religiosidad. El Señor está allí mirando. Por eso y eso era lo que hacían los fariseos.
En público honraban a Dios y decían amar a Dios, lo alababan, pero lo estaban deshonrando con su desobediencia, lo estaban deshonrando porque ellos no cumplían con los mandamientos del Señor. Entonces, como no lo hacían, como no honraban al Señor con su obediencia, ¿qué había en ellos? Rechazo a Dios. Y ellos de pronto no se daban cuenta, como muchos ahora no se dan cuenta, porque se congregan los domingos, que porque van y levantan la mano, le cantan alabanza al Señor y le dicen que Él es lindo, que hermoso, pero resulta que están en desobediencia. Entonces, ¿ahí qué están haciendo? Están rechazando al mismo Dios. Entonces, ¿qué es lo que había en el corazón de los fariseos? ¿Qué es lo que había allí en el corazón de los escribas? La malicia. ¿Y la malicia a qué los lleva? A la mentira y a la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Es aparentar algo que no son. Entonces, vamos al cuarto significado. Atenteo, que quiere decir hacer a un lado, descartar algo porque no satisface, porque se le resta valor. Oiga, este es otro significado de la palabra rechazo, hacer a un lado, descartar algo porque no satisface. No, porque como está, porque como no me satisface a mí, porque como no piensa como yo, porque como no hace las cosas como yo quiero, como a mí me gustan, entonces la hacen a persona a un lado, ya la rechazan, porque no la satisfació, porque de pronto no estaba de acuerdo con tus pensamientos, con tu forma de ser. Entonces, no, ya eso es suficiente para hacerla a un lado, para restarle a un valor. No, y la menosprecian, la fulanita, mire, no, el hermanito tal, esa hermanita esto y aquello. Y eso, mire, que un pecado lleva a otro. Comienzan a rechazarse, a rechazar a las personas, a rechazarse entre ellos, y eso lo lleva a la murmuración. Entonces, eso es otro de los significados de la palabra rechazo. En Mateo 27, versículo 27 al 29, nos dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano. En su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve el rey de los judíos. ¿Qué estaban haciendo allí rechazando al Señor? ¿Qué estaban haciendo allí, hermanos? Haciéndolo a un lado, nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Salvador del mundo. No creyeron en Él, como no era como ellos, ni pensaba como ellos, como no les aplaudía lo que ellos hacían, entonces lo hicieron a un lado, le restaron valor. Miren, tremendo eso, como nuestro Señor Jesús, hermanos, tuvo que sufrir todo esto, tuvo que sufrir el rechazo de su mismo pueblo, de los judíos, por el cual inicialmente él había venido, hermanos, que era a salvar a su pueblo, a morir por ello. Y ellos mismos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, no le creyeron lo que él decía, lo vieron como muy humilde. Ellos imaginaban al Mesías pues con unos vestidos esplendorosos, corona, y de pronto allí está chicaneando de que era el Hijo de Dios, que él era el Rey, pero lo vieron allí como muy humilde, como muy manso, una persona sencilla a nuestro Señor. Entonces le restaron valor, entonces como lo vieron diferente a como ellos se lo habían imaginado, entonces ya, eso fue suficiente para rechazarlo, para hacerlo a un lado. Y mire que eso pasa también en las mismas congregaciones, pues dolorosamente lo vemos, cómo se rechazan los unos
a los otros por esto, porque es una persona sencilla, y yo digo tremendo porque la misma palabra dice que debemos de ser sencillos, que debemos de ser mansos, humildes, como en nuestro Señor Jesús. Pero en las congregaciones, aún los mismos pastores ven a un hermano o una hermana así, de esa manera, con ese porte muy sencillo. ¿Y qué hacen? No, lo hacen a un lado, le restan valor, lo menosprecian, lo rechazan. Y eso le tocó vivirlo a nuestro Señor Jesús. Eso también vemos en 1 Samuel 17, 26 al 30 con el rey David. David también tuvo que sufrir que el rechazo de sus hermanos, el rechazo de la gente, y así en la misma palabra vemos pues todos estos ejemplos. En Lucas 17, 25 dice, son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Mire que el Señor allí les dice a sus discípulos que iba a ser como, que Él iba a padecer y que iba a ser desechado, o sea, rechazado, dice, por esta generación. Ya Él se los había dicho. Y si vamos a Isaías 53, versículo 3, dice allí la palabra del Señor, despreciado y desechado, Él dice, o sea, rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Allí en Isaías 53, versículo 3, donde nos narra el padecimiento de nuestro Señor Jesús, hermanos, dice que él fue despreciado y desechado, dice, entre los hombres. ¿Qué hicieron con el Señor? Lo despreciaron, lo rechazaron. Dice que era varón de dolores. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice allí la última parte. Y en Juan 1:10 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mire, tremendo, ¿no? Como les decía ahora, hermanos. Los mismos con los que él venía a morir, no que no lo recibieron, lo primero que hicieron fue rechazarlo, lo menospreciaron. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí vamos, mis amados hermanos, a ver las consecuencias del rechazo. Primero trae o se siente, la persona que es rechazada siente temor al rechazo. Siempre está como en la búsqueda de aceptación, de que las personas lo acepten. Entonces allá hay un temor, y por ese temor hay cosas que deja de hacer porque siente temor de que las personas no lo acepten, que lo rechacen, no se quiere exponer a las críticas. Siempre, por ejemplo, entre nosotros, hablemos de nosotros en la congregación, cuando uno está allí en una clase de discipulado, vemos el ejemplo del discipulado, y de pronto entonces allí el coordinador o el pastor llama a uno de los hermanos para que dé el devocional, un ejemplo. No, esa persona se pone mal, se pone colorada, y muchos hasta aún se enojan, ¿no? Porque no, no, ponga otro, no, yo no, yo no, a mí me da pena, no, yo no voy a salir ahí. Bueno, eso mejor dicho, saca muchas disculpas. Eso es una consecuencia del rechazo. Les voy a dar ejemplo de mí misma, de lo que yo viví. Cuando yo estudiaba, yo recuerdo que yo me estudiaba, yo me esforzaba en la casa, estudiaba la lección, y mejor dicho, y hasta que yo no me la aprendía, yo no soltaba esos cuadernos. Pero resulta que llegaba pues el día de dar allí la tarea, y la demora era la que el profesor o la profesora decía,
venga aquí, Lene, y venga, salga aquí al frente. Ay, a mí me enfriaba, mejor dicho, yo salía al frente y a mí se me olvidaba todo. Y yo no era capaz de dar la lección, porque yo me bloqueaba. Entonces, aún vemos entre nosotros hermanos, hermanas que son así. Se les dificulta hablar en público. No, es que a mí me da pena, no, es que, no, ponga a otra persona y no lo hace. Entonces esa persona está viviendo una consecuencia del rechazo. No quiere exponerse a las críticas, no, y qué tal yo allá adelante y que me equivoque y que de pronto se rían. No, qué tal a una hasta para leer una cita bíblica, vea, hermano o hermana, léame tal, ay, pues no, yo no. ¿Por qué? Porque siempre están pensando eso, ¿no? ¿Qué tal que me equivoque y que se burlen de mí? Entonces, eso es una por consecuencia. Segunda, el rechazo a sí mismo. La persona que sufrió rechazo tiene una baja autoestima. Tiene una baja autoestima, ella misma se rechaza. Comienza, por un ejemplo, bueno, esto se ve sobre todo allí, mucho en las mujeres, ¿no? Pues en ambos, varón o mujer, pero uno lo he visto mucho en las mujeres, que cómo se rechazan ellas mismas, esa autoestima tan baja que tienen, y eso mismo las lleva a dañar su cuerpo, sí, porque piensan, se miran en un espejo, ay, no, uy, no, esas mías tan feas, y comienzan allí, traen un depilador y comienzan a arrancarse los pelitos, no, porque es que están muy feas. Y entonces siguen allí mirándose, y, ay, no, ese pelo mío tan feo, y no, eso comienzan a verse en cosas, se lo pintan, eso, se lo cortan por arriba, y quedan como que parecieran un varón. Y bueno, tantas cosas que ahora se hacen, una y otra cosa que para mejorar. Estas personas sufren de baja autoestima, como siempre están buscando la aceptación de los demás, entonces viven como esclavas de eso, aunque tienen al Señor, ¿no? Estamos hablando de los que estamos en las congregaciones ya, en los caminos del Señor. Y también ellas mismas se exigen, son como, y aún allí le dan lugar a la perfección, son perfeccionistas, ¿no? O sea, hay una autoexigencia en ellos mismos, les da enojo como equivocarse, como que no les gusta que los demás le digan que se equivocó o que le hizo algo malo. Ay, no, eso es mejor dicho, se les daña el rato, se les desfigura allí su expresión en el rostro. Bueno, uno les ve allí que no, para nada les gusta. Entonces, una persona que está sufriendo allí las consecuencias del rechazo. Tercera consecuencia, el rechazo a los demás. Comienzan a rechazar que otras personas, comienzan a rechazar una autoridad, figuras importantes, no les, son hermanos que se les dificulta obedecer a las autoridades. Entonces, ¿pero por qué? Porque tienen un problema de rechazo. Mire que esto es muy importante que ustedes tomen apunte, que ustedes le presten mucha atención. ¿Por qué? Porque si usted ubica que algo de esto que hemos visto esta noche está en tu vida, tú lo has vivido, pues sería bueno que tú buscaras una consejería y hacer ese proceso de sanidad interior. Como te digo, todos hemos sido rechazados. En conclusión, todos necesitamos este proceso de sanidad interior. El que diga que no lo necesita, no le creo. Porque si el mismo Señor fue rechazado, ¿cómo nosotros vamos a decir, no, a mí nunca me rechazaron? No, es que yo no he sentido que me hayan rechazado, ¿no? Eso se nota por todas estas cosas que salen. Entonces ya uno sabe que la persona fue rechazada. El rechazo en la niñez o adolescencia produce ansiedad en la persona.
Esa persona que sufre de ansiedad es porque ha pasado por ese momento de rechazo, ha sido rechazado. El rechazo se convierte en un estilo de vida, rechazar y ser rechazado. Es como te decía al principio, es como algo normal entre los seres humanos, ¿no? El rechazarse. La ansiedad lleva el temor a lo que va, es más bien el temor a lo que va a suceder. La ansiedad es una opresión que la persona comienza allí a sentir. El rechazo luego de producir ansiedad se convierte en un deseo de muerte, un deseo de estar solo. La persona que ha sido rechazada llega un momento en que desea morirse y no sabe por qué. Comienza a darle lugar a los pensamientos allí y como el enemigo aprovecha todo esto, entonces envía pensamientos de muerte allí, comienzan a los malos recuerdos, entonces llega el anhelo como de querer morirse. Y las personas que sufren de ansiedad y que han sido rechazadas, les gusta estar solos, casi no les gusta compartir con las personas. Piensan en irse lejos y que nadie se dé cuenta para dónde se fueron. Esos pensamientos les llegan en esos momentos de opresión, de ansiedad. Ay, tan rico no irse lejos. No, a mí me gustaría irme lejos y que nadie supiera para dónde me fui. Deseo como de desaparecer, deseo como de salir volando. Yo recuerdo que yo me sentaba, bueno, afuera donde yo vivía, había pues donde sentarse ahí afuerita. Siempre acostumbrábamos en las tardes o en las noches, pues mi mamá y veces con las amigas y yo pues ahí de niña jugando. Pero entonces yo cuando estaba sola me sentaba ahí, me ponía a mirar, recuerdo las estrellas, o en la tarde así, comenzaba a mirar los pajaritos como volaban, siempre me gustaba pues como mirarlo, me gustan mucho los pájaros. Y yo recuerdo que yo llegué a pensar, decía, ay, tan rico ser pájaro y poder volar y irse de un lado para otro. Y yo decía, ay, tan rico los pájaros. Entonces mire que eso, pues en ese tiempo uno que iba a saber que eso era pues consecuencia del rechazo que había sufrido. Entonces es algo que las personas que han sido rechazadas sienten. Las características de una persona rechazada. Primero, desconfían de todo, incluso de Dios. Se les dificulta confiar en Dios, se les dificulta aún más ver a Dios como ese Padre bueno. Segundo, no le creen a nadie. Consideran a todo el mundo mentirosos y aún se jactan de eso, ¿no? Es que la gente ni una apariencia, es que la gente es muy hipócrita, estos son unos mentirosos. Entonces, mire que esto aún se ve dentro de la relación de pareja. La mujer no le cree nada a lo que el esposo le dice, o viceversa, el esposo no le cree a la mujer. Y así, en las relaciones con los demás. No, eso qué va, eso es mentira lo que usted dice. Bueno, dicen que todas las personas son iguales, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado esa expresión de la boca de los hombres. Si es un hombre, dice, es que, y el hombre está enfermo del alma, no es sano, entonces escuchamos esa expresión, es que todas las mujeres son iguales. Yo creo que esto ninguno podemos decirlo porque ese hombre, por ejemplo, nunca se ha relacionado con todas las mujeres del mundo como para decir esto, ¿cierto? De pronto tuvo una mala experiencia con la mamá o con una pareja, entonces por eso tiene allí, pero sobre todo esto son consecuencias del rechazo. Y si es una mujer, pues sí que es cierto. A mujeres pues es como más común escucharlas decir, no, es que todos los hombres son iguales, cortados con el mismo machete. Igualitos, esos son esto y son aquello. Bueno, yo he visto mujeres regadas, pues esas mujeres son las que tienen un alma enferma, mujeres que han sufrido, que están sufriendo las consecuencias del rechazo, han sufrido excesiones, entonces dice que todos son iguales. Tercer punto, se van a uno de los dos extremos, el feminismo o el machismo. Cuarto, tienen temor a enfrentar retos
o cosas nuevas o proyectos, por la posibilidad de no terminarlos. La persona que es rechazada siente ese temor de enfrentar retos, de hacer cosas nuevas. ¿No? ¿Por qué? Porque les da miedo, les da temor de no poder terminar lo que se propuso. El quinto punto es que huyen a la posibilidad de ser rechazados. Siempre está huyendo, como el ejemplo que les daba ahora, ¿no? Cuando se les dice, venga, usted dirija la oración, ay, no, yo no. Pero esa persona está sufriendo consecuencias de un rechazo, entonces no quiere ser rechazada. Sexto punto, buscan aceptación y el agrado de la gente, alguien que los aplauda. Esas personas, la persona que sufre rechazo, quieren siempre la aceptación de los demás y que a uno hasta los aplaudan y los elogien, ¿no? Otro punto es que si la critican o le dicen que cometió un error, se siente muy mal. Entonces, mis hermanos, aquí terminamos este estudio. No, aquí todavía hay unos puntos, pero es que ya se nos terminó el tiempo. Voy a leérselos pero no se lo voy a explicar porque yo creo que está fácil de entender. También tienen quejas, reclamos, temores. Se siente víctima, es ambivalente. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, cambia fácilmente de decisiones. No puede tomar decisiones por sí misma, siempre está buscando como la opinión de otros. Es propenso o propensa a la ansiedad, ¿no? Ya lo que vimos ahora, y a la depresión. Empieza cosas y no las concluye. Dice que sí a todo porque quiere quedar bien con todo el mundo, porque no quiere sufrir otro rechazo, no quiere que la rechacen. Entonces a todo lo que le dicen, dice que sí. ¿Cuál es la solución? Bueno, es llevar el proceso, es llevar todo esto, todo, como te decía, ubicar esos puntos del rechazo y llevarlos a la confesión, a esas experiencias que tú viviste, de ir allí a la presencia del Señor, en comunión con el Señor y contarle al Señor lo que tú has vivido, ese momento en que tus padres o alguna persona te rechazó. Entonces necesitas sanidad interior, hacerlo bien juiciosito hasta el final, hasta que termines en la liberación. Entonces allí puedes apuntar las citas bíblicas para que las leas en casa: Santiago 5:16, Proverbios 28:13 y Efesios 1, del 1 al 6. Entonces, recuerda que siempre la solución está en Jesucristo nuestro Señor, y busquemos esa ayuda del Señor. El único que nos puede ayudar, el único que te puede libertar de estas consecuencias del rechazo es Jesús, nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, ahí les espero que haya sido de gran bendición y que hayan podido ustedes, como les digo, ubicar pues esas áreas que han sido afectadas allí por el rechazo en tu vida. Y lo más importante, aceptar que tienes una dificultad, un problema, pero que hay alguien que te quiere ayudar y que el único que te puede ayudar es Jesucristo, pero a través de una persona, porque el Señor usa las personas. Pues, a través de una consejera, del pastor o de la pastora, personas que están preparadas para ayudarte. Mis hermanos, que la paz, la gracia del Señor se multipliquen sobre tu vida, sobre tu casa, que pasen una noche en la presencia del Señor, en paz, un descanso, y mañana amanezcan con nuevas fuerzas para seguir aferrados de la mano de Dios. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Diga, muchas gracias por la enseñanza. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, pastora. Amén.